Hola, buenas tardes a todos chicos, ¿cómo están? Acá estoy con la profesora Silvina Fraguela, yo soy Pamela Encina, somos las profesoras de literatura de cuarto, ¿sí? La profe Fraguela es de cuarto A y yo soy de cuarto B. Bueno, hoy vamos a presentar una nueva manera de trabajar de la que ya habíamos hablado un poquito, ¿sí? En donde vamos a trabajar por años, ¿sí? Cada año, por ejemplo, ahora cuarto A y cuarto B, en literatura va a tener la misma actividad. Lo mismo así en matemática, plástica y demás materias. En realidad nosotras ya veníamos trabajando así, ¿verdad, profe? Sí, Pero sí, bueno, ahora esto es más generalizado, todos vamos a trabajar de esa manera. Y a lo largo de lo que queda este tiempo del ciclo lectivo, se va a tratar de hacer un classroom unificado por año, ¿sí? Que eso más adelante les vamos a ir explicando, pero básicamente es así. Y lo que hoy estamos haciendo es para presentarles una actividad, ¿sí? Las actividades van a ir, se van a enviar cada 15 días, ¿sí? En donde va a haber un video explicativo, ¿sí? Que va a constar como el que estamos haciendo ahora, en donde se va a explicar el tema de la actividad de ese día y vamos a ir guiándolos un poquito en las actividades que la conforman. También les aclaramos que es cada 15 días esta actividad. Vieron que a veces uno les da un poquito más de tiempo, pero bueno, ahora es cada 15 días. Esto surgió de una reunión que tuvimos en la escuela con todos los que hacemos parte de la escuela. Así que las actividades van a ser cada 15 días. Y los días que nos vamos a encontrar van a ser los miércoles, ¿sí? Hoy miércoles, acá tengo mi almanaque, hoy miércoles 2, sí vamos a enviarle esta actividad que continúa un poquito lo que veníamos viendo del Martín Fierro. Hoy vamos a hablar un poquito más de la obra, vamos a interiorizarnos un poquito más en la obra. Y después vamos a seguir con otro tema que va a ser el día 16, ¿sí? Ya ahí pasaron 15 días en donde vamos a subir nuevamente un video explicativo con el nuevo tema, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entre ese transcurso, a partir de hoy, ¿sí? Hasta que nos volvamos a ver el 16, ustedes tienen tiempo, esos 15 días, de ir entregando las actividades, ¿sí? Nosotras nos vamos a conectar los miércoles, es decir, enviamos hoy la actividad, y el miércoles 9 vamos a estar recibiendo, corrigiendo y dando devoluciones de los trabajos que ustedes fueron entregando en este tiempo. ¿Sí? Muy bien, profe. Más o perfecto. menos era lo que Sí, sí, íbamos claramente. acordando. Más que nada yo porque con el cuarto B nos conectábamos los lunes y los miércoles, pero bueno, ahora van a ser específicamente los días miércoles, ¿sí? Ese día que nos conectemos, seguramente en este mismo horario, ¿sí? A partir de la 1, como ya lo habíamos hablado. Voy a recibir las consultas, responder las consultas, y corregir y hacer las devoluciones. Como tenemos la misma actividad, la profe y yo, si quizás alguna no esté en ese momento, estará otra, pero vamos a ir respondiendo las dudas de la mejor manera posible a todos los que nos consulten. Así que espero Perfecto. haber sido clara con eso. Perfecto, me encantó. Bueno, lo que nos queda más o menos de clases, así poquitito, poquitito, son 8 clases únicamente, por lo cual estuvimos seleccionando algunos contenidos y vamos a focalizar en la lectura de obras literarias y además en los géneros literarios. Vamos a profundizar en los géneros literarios, que según la forma de composición que tiene una obra, se clasifican en narrativo, lírico o dramático. ¿Sí? Vamos a estar focalizando en eso, leyendo una obra perteneciente a cada género, y además vamos a puntualizar que ya lo vinimos trabajando a esto, pero queremos seguir intensificando la argumentación, ¿sí? Es decir, fomentando el pensamiento crítico, que ustedes lean, que puedan sacar conclusiones, opiniones personales y poder expresarlas. Ya lo vinimos trabajando, pero bueno, quiero que transmitirles esto, ¿no? Que vamos a seguir pidiendo este tipo de actividades, que es sumamente importante para que ustedes aprendan a expresar lo que piensan, ¿sí? A leer algo o recibir una información, poder comprenderla y expresar su pensamiento. Bueno, les quería contar un poco acerca de los géneros literarios, muy brevemente. Después, con la lectura de cada obra, vamos a ir profundizando más, ¿sí? Como les decía, los géneros literarios son 3, ¿sí? Tenemos el género narrativo, voy a compartir una pantalla, permiso. Ah, A ver si puedo acá. Uy, no veo cómo poner fotos. Bueno,
quería compartir una foto, pero, a ver, voy a ver si puedo pausar un poquito y Dale. comparto la foto. Bueno, disculpas, hubo un errorcito técnico que no pude solucionar. Paciencia, ¿no? Pasa. Los géneros Sí, sí. literarios son 3. Tenemos obras del género narrativo, que son aquellas que se escriben en prosa, ¿cierto? A ver, acá tengo una obra que es El espejo africano de Liliana Bodo, que es una novela, y solo a modo ilustrativo, para que vean, les muestro cómo es la forma de la escritura, ¿sí? Ven que la escritura se da a lo largo de toda la hoja, ocupa todo el renglón, como ustedes lo llaman. Después tenemos el La prosa, todo en prosa. En prosa, digo, sí. los párrafos, los renglones. Claro, exactamente. Después tenemos el género dramático que se escribe en diálogos. ¿Se ve? Ven que ahí tienen el nombre del personaje y los parlamentos, lo que va a decir cada personaje, ¿cierto? Y además va a tener acotaciones escénicas que son aclaraciones para la representación. Y por último, el género lírico, ¿sí? Que se escribe en versos. ¿Sí? ¿Ven cómo es la disposición del verso? El verso no ocupa todo el renglón, como en el caso de la prosa, sino que ocupa solo una parte, ya sea al centro, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero siempre va a ser una parte, ¿sí? Además, estas obras que vamos a ver ahora, con esta clase lo que empezamos a ver es el género lírico, ¿sí? En las clases venideras vamos a seguir con el género narrativo y el dramático, pero ahora vamos a ver género lírico, y la obra que vamos a leer es Martín Fierro. Se los presento, mi querido amigo, y de la profe también. La obra es de José Hernández. Como ya estuvieron estudiando en la tarea anterior, que hicieron el mapa conceptual, recuerdan, con los datos del autor, los datos del contexto histórico, sociopolítico en el que se creó, ¿sí? Vimos que la primera parte fue escrita en 1872 y la segunda 7 años después, en 1879, ¿sí? ¿Querés, profe, explicar un poco lo del género lírico de Martín Fierro? Y si les parece, si me quieren aguantar, después puedo leer un poquito. Sí, por favor, profe. Bueno, esta obra, ¿sí? El Martín Fierro pertenece al género lírico porque respeta la estructura justamente perteneciente a lo que es la lírica, ¿sí? Van a ver ustedes que lo que son hay estrofas, las formas de estrofa, vieron que nosotros cuando estamos, ¿se escucha bien, no? Perfecto, yo te escucho perfecto. Listo. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, los mitos que leímos, ¿sí? Anteriormente, van a ver que la escritura es en prosa, se divide en párrafos, renglones. En cambio acá, ¿sí? La estructura de la poesía es en versos, ¿sí? En vez de decir nosotros renglones, son versos, ¿sí? En vez de decir párrafos, son estrofas, ¿se entiende? Y además, esto responde a una musicalidad, ¿sí? Ustedes van a ver, en parte de lo que estoy explicando lo van a encontrar en la actividad con la que vamos a subir este video, ¿sí? Acá dice, esta obra pertenece al género lírico por tener ritmo o musicalidad, lograda a través de la métrica, ¿sí? ¿Querés que ponga en pantalla, profe? ¿Querés que ponga en pantalla? Sí. Perfecto. Dale. Bueno, acá en pantalla, ¿sí? Les compartimos una página de la actividad que les estamos enviando, ¿sí? Como les iba comentando, hay un ejemplo que citamos ahí. Yo tengo acá en mi celular la actividad, por eso voy mirando hacia abajo. Bueno, les decíamos que la obra, ¿sí? es un poema, y como poema responde a una rima y a una métrica, ¿sí? La métrica es la contabilización, la cantidad de sílabas que tiene un verso. Vamos a ver que todo, ahí está, la profe me está marcando, gracias. Vamos a ver que los poemas son versos octosílabos, tienen versos de 8 sílabas, ¿sí? Y que la rima, ¿sí? Siempre la vamos a tener en cuenta a partir de la última palabra de cada verso, ¿sí? Bueno, voy comentando un poquito más. Para analizar la rima se considera la última palabra de cada verso. Van a ver ahí que citamos uno de los versos. Aquí me pongo a cantar, ¿sí? Nosotros tenemos que ir fijándonos la última
la última palabra. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una perna extraordinaria, ¿sí? Fíjense que de cada palabra, de cada verso, tenemos que fijarnos la última, la última vocal acentuada, ¿sí? La que suena más fuerte. Por ejemplo acá, aquí me pongo a cantar, termina en ar, al compás de la vihuela, ela, que el hombre que los desvela, ela, fíjense, nos detenemos en vihuela y en desvela, ¿sí? En vihuela, la E, a partir de la E suena fuerte, ¿sí? Vihuela, ela, y en desvela, ela también. Cuando esas vocales y esas consonantes suenan y coinciden, ¿sí? Coinciden en cuanto a la rima, la rima se llama consonante, ¿sí? Porque coincide tanto el sonido de la vocal como de la consonante. Pero, y más debajo van a ver que hay un ejemplo, pero si coincide el sonido, sin que sea la coincidencia total ay, me perdí un poquito, en consonante y vocal, aunque no suene, esa sería una rima asonante. Y el ejemplo que se da acá es, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Van a ver que acá, rodeo, eo, y ajeno, eno. Hay una rima ahí, hay como una coincidencia, pero no es total, porque ahí está la N, ¿sí? Esa consonante que no lo hace perfecto, entonces sería una rima asonante. Básicamente es eso. Perfecto. Bueno, acá lo que van a tener que hacer ustedes puntualmente la actividad, van a ver que nosotros pusimos como ejemplo el análisis de los versos 1, 2 y 3. Bueno, la actividad es simple, tampoco quisimos extendernos mucho en esto, simplemente van a tener que analizar la métrica, o sea, contar las sílabas de los agrego versos una cosita 4, de la 5 métrica, y 6. Sí. agrego una cosita de la métrica. Vieron que son versos octosílabos, tienen que dar 8 sílabas, ¿sí? En cada verso. Ustedes van a ir contando, separando en sílaba, y van a ver que quizás a veces da un poquito más, un poquito menos. Para eso hay licencias o recursos poéticos en donde se ajusta lo que queremos que sean 8 sílabas. Por ejemplo, acá, en el primer verso, aquí me pongo a cantar. Ven que está marcado en verde, pongo a cantar. Ahí puedo unir, ¿sí? Esa última palabra, pongo, que termina en una vocal, a la siguiente que comienza en vocal. Entonces ahí la uno, ¿sí? Y ahí ya tengo una sola sílaba, no dos. Ahí es una manera de poder que nos dé el número que queremos para el verso. Eso se llama sinalefa, ¿sí? Unir esa última vocal con la siguiente, de la siguiente palabra, ¿sí? Y van a ver que si quizás no nos da, depende a veces si el verso es un verso agudo, ¿sí? Si es agudo se le suma 1, si el verso es esdrújulo se le va a restar, y así. Pero bueno, más o menos nosotros vamos a pedirle algo sencillo, ¿no, profe? Claro, si no somos muy complicadas, ¿no? No, para nada. Sí, no. Somos las más sencillas. Bueno, muy bien. Retomando la actividad, ustedes hacen el análisis del punto, de los versos 4, 5 y 6. Además de esto, van a tomar en cuenta para el análisis de los versos y las estrofas el primer canto, ¿sí? Que lo van a encontrar al final del archivo, donde tienen la selección de los cantos que vamos a leer para esta actividad. Bueno, en el primer canto van a indicar cuántas estrofas y cuántos versos tiene el primer canto, ¿sí? Recordamos que los versos, como explicaba recién la profe Pamela, es una línea dentro de la poesía, un renglón dentro de la poesía se llama verso, y un conjunto de versos se llama estrofa, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir, ya está. Muy bien. Pame, ¿querés explicar la actividad 2? Eso es en cuanto a la actividad 1. Actividad 2. Listo. En la 2... Perdón, yo no tenía que leer. Es verdad, vamos a leer. Bueno, esto es una prueba piloto, sabrán, es la primera vez que grabamos, anoche estuvimos grabando, no se nos grabó nada, pero bueno, vamos practicando. ¿Sí? Hay unas perlitas de esto, hay unas perlitas. Sí. Bueno, les comparto solo unas pocas estrofas de Martín Fierro como para tener en cuenta la lectura. Las actividades. Podría, bueno, voy a leer las 3 primeras y las 3 finales, que son las que me gustan mucho. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela,
que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Bueno, en estas estrofas iniciales se presenta, ¿no? Y nos dice que nos va a contar su historia, nos va a contar a nosotros, los lectores, su historia. Y los últimos dicen: nací como nace el peje en el fondo de la mar, naides me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro en el cielo, no hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama, yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos me oyen, de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Acá de alguna manera... Bravo, muy bien, profe. Es hermoso Martín Fierro. De alguna manera se presenta como un gaucho hostigado, perseguido, religioso, creyente. Exactamente, sí, juzgado también, ¿no? Él dice que ha sido un buen padre, un buen marido, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Bueno, bueno, eso también responde un poquito... Sí, no es lo mismo que la novela, que por ahí es más comprensible porque la prosa es más allegada al vocabulario, a la forma de hablar que tenemos todos los días, ¿no? Esto por ahí cambia las palabras, usa vocabulario más complejo, ¿sí? Porque la poesía es así. La poesía es la máxima expresión del lenguaje, por eso va a tratar de usar palabras lindas, sofisticadas, cambiar el orden de la oración, pero bueno, quiero que sepan que detrás de esto hay un argumento, hay una historia que nos cuenta Martín Fierro. Bueno, eso es cuanto. Ahora sí vamos al punto 2, que venía a esto. Exactamente. Bien. Sí, y para agregarle un último comentario, lo que hace Hernández acá es tratar de imitar el habla del gaucho. Entonces, por eso va a haber palabras que uno dice, no, pero no está bien escrito, y en realidad es la imitación, ¿sí?, del gaucho. Por eso es lo que sucede a veces. Muy bien, válida la aclaración. Muy bien. Sí, se suma lo que vos decís también. Claro, no lo pusimos en este trabajo, pero ya en las clases anteriores estuvieron viendo la diferencia entre literatura gaucha y gauchesca, ¿no? Exactamente. La literatura gaucha es la payada, improvisada, ni siquiera escrita, improvisada en el momento por el gaucho, que era analfabeto, no sabía leer ni escribir. En cambio, la literatura gauchesca, ustedes leyeron que es producto de la cultura letrada, ¿no? Es decir, que fue escrita por intelectuales. José Hernández no era un gaucho, ¿no? Sino que tuvo que aprender la lengua del gaucho para poder reflejar y para poder darle vida a ese personaje que él estaba creando, que es representativo de los gauchos de nuestro país. Exactamente, y además retoma el personaje para representar otras cosas de la sociedad, ¿no?, que más adelante vamos a ir viendo. Claro, bueno, en la introducción del trabajo igual tienen toda esta explicación acerca del gaucho, de nuestras raíces, de las luchas de la independencia y demás. Exactamente. Bueno, en el punto 2 es la presentación del personaje. Indica al margen de cada estrofa las características que se mencionan de Martín Fierro, ¿sí? Sufrido, solitario, justo, valiente, libre, etc. Vieron lo que estuvimos diciéndoles recién, ¿sí? Cómo se presenta en cada estrofa Martín Fierro. Así que ya les Esto en el canto 1. Dijimos, claro, en el 1 ya se presenta como un gaucho sufrido, solitario, también pueden agregar, etcétera, pueden agregar que es creyente, religioso, ¿sí? Y demás.
Eso lo van agregando ustedes en su hojita cuando lo copien en la carpeta, en un costado, ¿sí? Le hacen una línea, una flecha y lo van agregando, como un apunte. Bien, o lo pueden ir también Eso. enumerando, de pronto si no tienen Exactamente, una fotocopia o si no lo copiaron, no importa, van enumerando las características que presenta el personaje, ¿cierto? Bueno, exactamente, el sí, punto también. 3. Sí. Sí, está bien, bien digo, el punto 3. Martín Fierro aprecia sobremanera la libertad y el canto. Son su tesoro más preciado. Busca y transcribe los versos en que se refiere a ellos. Acá dice 2 para cada uno, pero pueden elegir 2, 4. Recién, Ujú. bueno, yo no leí justamente las estrofas en las que se refiere al canto, pero sí, en el punto 1, él dice en un momento que nació para cantar prácticamente. Así que bueno, los invito a que lo busquen, lo identifiquen en el poema y que transcriban 2 o 4 versos en los que se refiera. Por un lado a la libertad, qué significa para él la libertad, y el canto, qué significa el canto en su vida. ¿Sí? Y después tienen otro para pensar y llevarlo un poco, si se quiere, a la actualidad. Y dice, en la actualidad, ¿quiénes son los cantores populares que improvisan y se desafían entre sí? Y cantan sus penas y muestran la injusticia social, la desigualdad, la corrupción, la pobreza, etc. Bueno, en la actualidad, a ver, yo he visto estos cantores populares por ahí, muchas Sí. veces, porque no en un colectivo, en un subte, los he visto también en los patios de las escuelas, desafiándose unos a otros, los he visto por ahí a la salida del colegio, ¿sí? Así que, bueno, ustedes tienen que pensar quiénes son estos cantores y tienen que tratar de improvisar algunos versos escritos. Si lo pueden grabar y subir el archivo sería, pero sensacional, pero bueno, si no se animan, lo pueden escribir siempre y cuando sea referido a la época actual, ¿sí? A lo que nosotros estamos Exactamente. viviendo hoy día. La temática la eligen ustedes, puede ser la cuarentena, puede ser la política, puede ser la economía, puede ser la sociedad, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero Hoy la en idea día es hay que, tanto para escribir, ¿no, profe? Perdón. ¿cómo? Hoy en día hay tanta, que hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, hay bastante que podríamos pasar, Sí, ¿no? sí, ya la veo a la Sí, profe sí. Pame, te desafío, ¿eh? Sí. A este Bueno, desafío, un muy bien, duelo. punto 4. Dale. 4. ¿Cómo era su vida antes de ser reclutado? ¿Con quién vivía? ¿Consideras que fue justa su detención? Explica. Esto lo van a ver en el canto 3. Acá viene lo que Bueno. hablábamos del pensamiento crítico, ¿cierto? De la opinión Ujú, personal. No, traten de no omitir esta parte, porque he notado en ujú. trabajos anteriores que por ahí la parte que es opinión personal no la ponen. Entonces traten de darse la oportunidad de hacer este ejercicio que es tan importante para la expresión. Que Perdón, tiene que ver Pame. también un poquito con me sumo a lo que decís, profe, y que tiene que ver un poquito con lo que veníamos viendo y lo que vamos a ver, que es la argumentación, ¿sí? Ustedes den una opinión personal, una apreciación que ustedes consideren, y argumentenlo desde qué lugar lo están considerando, ¿sí? Es importante para nosotras porque vamos a trabajar con esto de esa reflexión personal de ustedes a lo largo, ¿sí? De lo que quede este camino, ¿no? Del ciclo lectivo 2020. Me sumaba a eso. Bueno, Bien. ustedes tienen que ir mencionando cómo era la vida, ¿sí? Antes de ser reclutado, cómo vivía. Él vivía como en un mundo idílico, ¿sí? Él estaba feliz, tranquilo con su familia. Bueno, busquen ustedes en la lectura en qué momentos pueden ver eso, con quién vivía, ¿sí? Sí, Y fíjense que en el archivo tienen unos indicadores que en un momento dice vida del gaucho, ¿no? Y él cuenta en ese momento cómo era la vida del gaucho antes de las persecuciones. Bueno, exactamente. punto. Luego, Ah, perdón, termino con esto. Y luego ustedes expliquen si consideran justa la detención, ¿sí? Que a él lo detienen, lo llevan a trabajar, ¿no? Entre comillas, en la frontera. Bueno, fíjense todo lo que sucede ahí, si a ustedes les parece justo o no, y lo explican. Nada más. muy bien. Ay, perdón, me había olvidado de esa partecita. No, está Bueno, bien. ahora sí, la 5. ¿Qué cosas denuncia, muestra, canta sobre la vida en el Fortín? Bueno, van a ver cuando lean las estrofas del poema que narra una vida sumamente miserable que vive en el Fortín él, tanto él como los otros gauchos o las otras personas que se encuentran ahí como soldados, digamos, en el Fortín, ¿no? Donde pasan un montón de necesidades, un montón de maltratos, donde son testigos de
mucha corrupción y demás, ¿sí? Bueno, la idea es ir viendo, yo sugiero siempre que lo hagan por estrofas, que traten de entender primeramente el sentido de cada estrofa, qué es lo que me está diciendo, y ahí voy anotando, ¿sí? Sí, voy a sumar una cosita Sí, a esto voy sumando. dale. Fíjense en la lectura, traten de ver el contenido de cada estrofa, ¿sí? Fíjense que a él cómo lo llevan, si le hacen promesas o no, qué pensó él que se iba a encontrar y cuál fue la realidad. Fíjense que ahí se va también haciendo como una denuncia a lo que es la promesa del que lo está haciendo y el engaño, ¿sí? Y cómo lo tratan y demás. Básicamente eso que tengan en cuenta. Listo, gracias, profe. Muy bien. Y por último, porque somos tan buenas, hicimos 6 actividades. ¿Querés leer 6, ¿eh? A? Dale. Luego de padecer 3 años en el Fortín, Fierro logra escapar y regresa a su hogar en busca de su familia. Pero se encuentra con su casa en ruinas y se entera que su esposa se fue con otro hombre y que sus hijos fueron tomados como peones de estancia. A. ¿Qué siente el protagonista ante esa situación y cómo reacciona? ¿Sí? Fíjense, él se va a encontrar con eso, ¿sí? Ya su familia no estaba, la mujer se fue con otro hombre, y él de alguna manera justifica eso, ¿verdad, profe? Porque Sí. él sabe, él considera que la mujer sola no iba a poder, ¿sí? Y que necesitaba irse, y que sus hijos, bueno, no pudieron estar con ella y tuvieron que ir a trabajar, que en realidad mucho no sabe después de su destino, de los chicos. Pero bueno, ustedes tienen que escribir qué siente el protagonista, qué siente Fierro y cómo reacciona. Claro, ¿qué Sí, cambios porque ahí hay ocurren una en él? transformación de ese personaje. Fíjense que es clave eso, fíjense qué pasa con ese personaje cuando se encuentra con esa situación, ¿sí? Y con esa transformación personal que empieza a adoptar. Así que prestenle atención ahí a eso. En el punto B, narra o comenta brevemente lo que pudieron haber sentido y o vivido los hijos y la esposa de Fierro en su ausencia. Esto, bueno, profe, es que ellos narren lo que la visión, digamos, de la mujer, ¿sí? De Fierro, de la China, y la visión de los hijos. ¿Qué podrían haber sentido ellos cuando se fue el padre? Porque, bueno, lo reclutaron. ¿Qué pasó después de eso? A ver, ustedes piensen y escriban, ¿qué creen que habrán sentido o vivido ellos cuando se fue Fierro, cuando la mujer se quedó sola y los hijos también? ¿Sí? Eso en base a toda la lectura que vayan haciendo, ¿qué creen ustedes? ¿Sí? Exactamente. Bueno, esta información, por supuesto, no la van a encontrar en el poema, porque no está. Ujú. Es una información que nosotras le pedimos que repongan, que ustedes se imaginan, y se imaginen cómo habrá sido de pronto la vida de la China cuando su esposo se fue, cuando tuvo que dejar a sus hijos porque no tenía con qué mantenerlos. Piensen que 1872 era una sociedad muy patriarcal, ¿no? Donde la mujer únicamente se dedicaba a la casa y al cuidado de los hijos. Y si no tenía un hombre que trabajara y la mantuviera, que mantuviera el hogar y todo, y que la defendiera, porque era una sociedad muy feroz, corría muchos riesgos y muchas necesidades. Entonces ella, piénsenlo desde ese lado, ¿no? ¿Por qué llegó a tomar esa decisión de irse con otro hombre? Porque van a leer que Fierro no la juzga, no se enoja con ella, sino que la comprende perfectamente, dice que iba a ser la pobrecita, ¿no? Y como decía la profe Pame, los hijos, se entiende, o sea, le comentaron a Fierro que habían sido tomados como peones de estancia, pero es la única información que tiene de sus hijos, ¿no? Bueno, y lo importante acá también es ver, en el punto anterior, ya lo mezclé, en el punto anterior lo que decía la profe, la transformación que se produce en el personaje, ¿no? Que al principio se muestra como por ahí disconforme con la autoridad y demás, pero sin embargo se presenta como un gaucho dócil. De hecho, cuando a él lo detienen no ofrece resistencia, confía en lo que le dicen, que lo van a llevar por 6 meses, pero bueno, la vida en el Fortín no fue así. No estuvo 6 meses, sino 3 años, no recibió ningún tipo de pago, de remuneración por eso, pasó condiciones miserables, inhumanas, si se quiere, y hasta se terminó fugando, lo que lo convierte en un gaucho desertón, ¿no? Porque él deserta del gobierno, ya es un fugitivo, digamos. Así que Exactamente, y bueno, encima vuelve y se encuentra con nada, con su casa en ruinas, sin su mujer, sin nada, así que ahí
también hay una transformación del gaucho, ¿no? Claro, En vez porque de él ser el gaucho bueno. ¿por qué era perseguido? ¿Por qué era hostigado? Solo por ser gaucho. Ujú, Porque él trabajaba, estaba en su exactamente. casa, le gustaba ir a las pulperías, que por ahí era lo que no cuadraba mucho para la mentalidad de la época, ¿no? Porque con esto de la civilización y el progreso, el gaucho, analfabeto, bruto, no Ujú, encajaba dentro de esa estructura social. Ese era su delito, ser gaucho. El crimen era ser un gaucho, exactamente. no algo que haya hecho. ¿Se entiende? Y eso justamente es lo que está mostrando Hernández, ¿sí? Piensen que en ese periodo fue el periodo de la presidencia de Sarmiento, estamos hablando de la ida, ¿sí? Entonces ahí está mostrando Hernández qué está pasando en la sociedad. Y lo toma como un motivo disparador al gaucho, ¿sí? Fíjense, solamente por ser gaucho, ¿sí? Que también podríamos después más adelante ir relacionándolo, porque se relaciona mucho la literatura con la sociedad, ¿sí? Con lo que representa. Yo siempre Así que digo, bueno, y se lo he dicho a la profe muchas veces, que la literatura es como un espejo de la realidad, ¿no? Lo que no se puede decir en palabras, porque muchas veces existe la censura, la persecución, la desaparición, ha pasado en muchos periodos de nuestro país que escritores, o escritores o personas que por pensar diferente fueron desaparecidos directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos escritores? Sienten la necesidad, el compromiso de mostrar lo que está pasando, de dejar un reflejo y de inmortalizar de alguna manera esa realidad que se vive. Por eso usan el arte como medio de expresión. En este caso, la literatura, pero también puede pasar a ver, las artes plásticas, en la música, ¿sí? Nosotros puntualmente lo exactamente. damos en literatura, pero bueno, tengan presente que toda obra literaria siempre está anclada a un contexto histórico. Por eso todo lo que sucede va a aparecer. Acá vemos el paisaje, vemos el gaucho, que es un personaje prototípico de la época, vamos a ver el habla del gaucho, vamos a ver los paisajes que son genuinamente argentinos, ¿sí? Por eso se considera el poema un poema nacional, ¿sí? Porque da cuenta de nuestras raíces. Y, Exactamente. bueno, más o menos Vemos con cómo eso la estaríamos ficción, hablando. ¿Querés agregar algo más, profe? no, que a lo que vos decías acá justamente vemos Lo cómo queremos. la ficción está sí, cómo la ficción, la ficcionalización está al servicio de lo que es el contexto social histórico. Así que bueno, básicamente eso. Espero que les haya gustado, ¿sí? Y Que bueno, hayan ya estaremos comprendido. dentro de 15 días. Sí, y que yo supongo que sí, espero, pero bueno, iremos mejorando. Así que bueno, nos encontraremos dentro de 15 días con una nueva actividad. Recuerden que todo este tiempo, hasta que volvamos a subir un video y una actividad, tienen para ustedes ir entregando y haciendo alguna consulta. Así que bueno, Bueno, nos perfecto, vamos corazones. despidiendo. Les mandamos un Sí. beso enorme. Esperamos verlos pronto, con energía, que Ujú. falta así de poquitito a ponerle pilas a las tareas que cuando menos se den cuenta ya vamos a estar cerrando el cuarto año. ¿Sí? Mis Así cariños a es, todos así. y les mando un Para mí beso también, enorme. un cariño y un abrazo a todos. Chao. Chao.